Nos acompañan esta noche en 2025 Juan Carlos Liendo, ex jefe de la DINI. También está con nosotros Francis Allison, alcalde del distrito de Magdalena del Mar. Gracias a los dos por acompañarnos. Buenas noches. Bienvenidos. A ver, ¿por qué el Congreso censuró a Santibáñez? Y no pensemos simplemente en que el Congreso, pues, de un momento a otro cambió de opinión, porque ha venido respaldando en todo momento a Santibáñez, a la gestión. A Susel Paredes le ha costado muchísimo conseguir, digamos, las firmas para la censura, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué movidas ven ustedes para que finalmente se haya aprobado la censura? Bueno, primero mi apoyo total a la acción de Susel, pero también a Lady Camotes, que se atrevió a poner una firma en una censura a pesar de que su partido estaba en contra. Y eso es un voto de conciencia. Ella quería que había que hacerlo y lo hizo, a pesar que pertenece a un partido que pensaba que no había que continuar con la censura. Segundo, ¿qué pienso yo? Que simplemente la gente ha hablado, la calle está hablando, esto está calentando y nos estamos acercando a las elecciones. La convocatoria a elecciones generales está a la vuelta de la esquina, ahora en abril, ¿no es cierto? Entonces ya los partidos políticos es la segunda vez que a su aliado, que es el gobierno, le han dicho, acá no te apoyo. En la devolución de la detención preliminar, que la presidenta intentaba hacer cambios que no se los aceptaron y finalmente el Parlamento lo aprobó y hay que aplaudirlos por eso, pero claramente se dilató demasiado. Y segundo ahora, curiosamente, dos momentos que le dan la espalda y dos momentos vinculados a lo más importante, la seguridad ciudadana. La presidenta debe entender que mientras no se ponga a liderar esto, las cosas van a ir cada vez peor para ella. De acuerdo. Ahora, el Congreso también podría haber acordado de alguna manera sacar a Santibáñez para que ahora juntos, Congreso y Gobierno, saquen adelante una reforma del sistema de justicia, que le ha venido comentando varias veces Santibáñez, el Gobierno y el Congreso. ¿Qué piensa? Bueno, en ese sentido y complementando lo que dice Francis, yo me enfoco en Fuerza Popular, que ha decidido con su voto en bloque la censura, en un ejercicio de real política. O sea, Fuerza Popular ha interpretado que es insostenible un ministro que le estén tirando piedras en la calle y que lo tengan que respaldar. Bueno, aparte de último, una mala, ¿no? de una pésima gestión en términos concretos con respecto a la seguridad. Sí tenía un punto de apoyo el haber desactivado la DIVIAC como policía política, lo cual ha generado y mantiene todavía un conflicto dentro de un sector de la policía. Y un aspecto que muy pocos perciben. El ministro del Interior, en su narrativa de defender sus pasivos personales, puso a la policía delante para enfrentar al Ministerio Público. Desde ya las desavenencias y problemas entre ambas instituciones escalaron a un nivel que hacen insostenible la lucha contra la delincuencia, y ahí viene lo que tú dices, ¿no? Las necesarias reformas judiciales, ¿no? Entonces, aquí se apertura un espacio que es sumamente crítico, porque también, como lo dice Francis, ya después del tema de la detención preliminar, tenemos un segundo retiro de confianza del Congreso hacia el gobierno. Y este es un problema fundamental de gobierno. El próximo retiro de confianza va a ser después de la convocatoria a las elecciones y ahí no va a haber cómo punto cambian de ahí las cosas. ¿no? Vamos a ver en estos momentos una nota de la jornada de hoy, cómo se ha vivido el debate en el Congreso de la República. ¿Qué dijo también el señor Santibáñez cuando se enteró que había sido censurado? Los detalles de inmediato. A pesar de los intentos por evitar su salida del gabinete, José Santibáñez fue censurado por el Pleno del Congreso. 79 congresistas respaldaron las mociones presentadas por Susel Paredes, Jaime Quito y Diego Bazán. 73 congresistas más Soto Palacios, Paredes Fonseca, Infantes, Ispe Mamani y Vergara. 11 en contra, 18 abstenciones. En un debate que duró cerca de 2 horas, los promotores de la censura expusieron sus argumentos para pedir la salida del titular del Interior. No podemos sostener a este incapaz ni un día más. Ha hecho lo mismo, señor, que hacen los mediocres, decir que otros tienen la culpa.
hecho de todo para cubrir a la presidenta de sus problemas policiales y penales. La gestión del señor Santibáñez es una gestión en todo sentido fallida. No hemos tenido resultados de absolutamente nada. Sin embargo, no faltó quienes sacaron cara por Santibáñez. Fue el congresista Alfredo Azurín, quien arremetió contra los promotores de la censura. Votar por la censura al ministro del Interior no va a contribuir en nada. Viendo, insisto, cómo está la policía trabajando con casi nada y con un ministro que le está dando valor a la policía, que está sacando pecho por él, ¿cómo no defenderlo? Lo que veo acá es esa visión política. Hay que ser valientes y no ser cobardes. La policía captura a muchos delincuentes y ¿qué hacen estos cobardes que lo dejan en libertad? Si bien la bancada de Renovación Popular anunció que apoyaría la salida del titular del Interior, durante el debate insistieron en una reforma del sistema de justicia. Es importante, sí, quitar a un ministro que no ha dado la talla. Anunciamos la presentación de un proyecto de ley para conformar una comisión multidisciplinaria y pueda presentar en el máximo de 120 días una reforma integral del sistema de justicia con el respectivo cese inmediato de los actuales fiscales supremos. Pero no quedó ahí. Alejandro Muñante planteó adoptar las medidas aplicadas por El Salvador para luchar contra la criminalidad. Queremos que se pueda dar una ley para que se conforme comisiones ad hoc o juzgados ad hoc con jueces sin rostro para el juzgamiento de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión o el sicariato. Salirnos del pacto internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también es importante. Durante el debate, la congresista Cheryl Trigoso recibió mensajes de delincuentes que amenazaban a su familia para que paguen un cupo, a cambio de no atentar contra ellos en una presentación que realizará su orquesta. Todos estamos extorsionados, con miedo, con mucho temor. A las 11 de la mañana, cuando justamente estamos censurando al ministro. Entonces, estamos muy preocupados por eso, ¿no? Extorsión. Han pedido 5.000 soles, ¿no? El grupo de mi familia va a tener un evento este domingo en Piura y bueno, están pidiendo pues dinero a cambio, ¿no? De que no les pase nada a mis hermanos, porque ellos son los que están a cargo del grupo musical. Al término del debate, 11 congresistas de las bancadas de APP, Somos Perú, Honor y Democracia y el parlamentario Edwin Martínez votaron en contra de la censura a Santibáñez, mientras otros 14 se ausentaron de la sesión de hoy, pues habían solicitado licencias. Tras conocer la decisión del Pleno, Santibáñez salió de Palacio de Gobierno y aseguró que continuará trabajando. Es una decisión que toma el Congreso de la República y nosotros la respetamos y finalmente nosotros vamos a seguir trabajando. Han sido 10 meses de arduo trabajo conjuntamente con la Policía Nacional del Perú. En este momento, aceptar la decisión del Congreso y con eso ya simplemente vamos a irnos ya a continuar para nuestra casa. La pregunta ahora es: ¿quién debe reemplazar a Juan José Santibáñez en la cartera del Interior? Lo importante es que tengamos un ministro que tenga la capacidad y que no tenga tantas investigaciones y que no vaya a blindar a Dina Boluarte, sino que se encargue del sector y que tiene que hacer una reforma en la policía y fundamentalmente tiene que utilizar el instrumento que tiene, que es la inteligencia. Entre los nombres voceados se encuentra el actual ministro de Justicia, Eduardo Arana. El señor Arana hoy es ministro de Justicia y siendo ministro de Justicia maneja el INPE, el Instituto Nacional Penitenciario, que maneja todos los penales del país. Para mí el señor Arana ha sido un cobarde porque siendo ministro de Justicia nunca ha liderado ninguna requisa a los penales. Si no tiene los pantalones para ser ministro de Justicia, menos va a tener los pantalones para ser ministro del Interior. Otro voceado para reemplazar a Santibáñez es Morgan Quero. El señor Quero ha tenido muchas declaraciones desafortunadas y muchas veces se ha salvado de procedimientos en este Parlamento. Creo yo que no es el indicado. Tiene que venir alguien desde fuera. Quizá se especulan en un ex GEIN, finalmente lo va a tener que escoger de manera inteligente la presidenta. Aunque algunos legisladores no descartaron la posibilidad de que Santibáñez sea designado en otra cartera o en algún cargo público.
Seguramente lo va a hacer porque ella paga favores, ¿no? Ya lo hemos visto con el señor de Martini, ¿no? Que ya consiguió chamba. El problema de ella es que en algún momento va a tener que responder. Sería, digamos, un gesto bastante torpe, ¿no? De parte de la presidenta. Creo que ministro censurado no debe volver al gabinete. Llamó la atención que algunos congresistas que días atrás se pronunciaron a favor de la censura de Juan José Santibáñez e incluso firmaron las mociones, hoy cambiaran el sentido de su voto. Entre ellos destaca la parlamentaria de APP, Lady Camones, quien afirmó que apoyaba la censura del titular del Interior, pero hoy votó en abstención. Tras la decisión del Pleno del Congreso, la presidenta Boluarte tiene 72 horas para nombrar al reemplazante de Santibáñez Antúnez y 7º ministro del Interior de su gestión. A ver, ¿se habrán terminado esos abrazos? Justo nos estábamos preguntando eso, ¿no? Es que Dina Boluarte lo quiere mucho, ¿no? Lo protege mucho al señor Santibáñez. Incluso ahora cuando se va, sale a dar un mensaje a la nación, sin avisar, dicho sea de paso, donde sigue además diciendo y alabando que él ha puesto alma, corazón y vida para reducir la criminalidad y en fin, vamos a ver eso en un momento también. Pero, a ver, hoy en el debate, Alejandro Muñante propone algo que viene sonando ya, y es la reforma del sistema de justicia. Desde el gobierno lo han hablado y de hecho en una entrevista también el ministro Arana dijo que ya tenía hasta presupuestado cuánto podría costar una reforma del sistema de justicia. Parece que esa vendría a ser la siguiente movida, promovida desde el gobierno y tendría pues respaldo también del gobierno, ¿no? Primero, antes de responder, Tatiana, hay que recordar lo siguiente. El año pasado los asesinatos en el Perú crecieron 36% respecto al anteaño pasado. Una cifra que desde ya debió costar la salida de Santibáñez, quizás el 1 o 2 de enero y no esperar hasta marzo. Segundo, este año, si vemos el periodo 1 de enero, 20 de marzo, 2025, y lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, hemos crecido ahora 17% ya en asesinatos en el Perú, en los primeros 2 meses y 20 días. Entonces, dejémonos de cosas. Esto no es una guerra caviares, ultraderecha, es simplemente el derecho que tienen todos los peruanos de vivir en paz, en tranquilidad, en fin. Respecto a lo otro, no es que no crea que no puede ser mejorado el Poder Judicial, la Fiscalía, en fin, pero sí creo firmemente que no es el momento de hacer reformas, por cuanto este gobierno, este Parlamento no está legitimado ante la población para hacerlo. La gente no va a confiar en ninguna reforma que haga este Congreso, van a creer que es una reforma no para darle bienestar al país, sino para blindar a los amigos políticos. Porque, por ejemplo, anunciar que hay que retirar a todos los fiscales supremos, efectivamente suena a que quieren retirar a la gente que va a ejercer la acción penal contra Dina Boluarte en año 3 meses y medio. De acuerdo, pero convengamos también que así como la policía, lo hemos comentado con ustedes, tiene falencias, lo mismo también el Ministerio Público. Sin duda. No, definitivamente, y son estructurales. Y sí, yo recuerdo, de acuerdo con Francis, un cambio radical en este momento es bien complicado, pero sí se tienen que tomar medidas urgentes, drásticas y de excepción, porque la ola criminal no soporta cómo está administrado ni los elementos de convicción que se usan en la Fiscalía para poder detener y encarcelar a los criminales que son capturados por policía. Ese es un hecho concreto. Con las leyes actuales no se puede enfrentar el fenómeno criminal. Y fiscales, ¿no?, que liberan capturados por policías, con y sin razón, capturados por policías también, con y sin razón, que suman más de 90 y tantos mil, según las cifras de la misma policía. Es imposible que un sistema de justicia y de policía funcione así como está. Si no hay reformas urgentes, tienen que hacerlas a alguien, es enfocada específicamente en los crímenes actuales. De acuerdo. No se va a poder avanzar en la lucha contra la criminalidad. La reforma judicial en profundidad y es un tema de guerra política. Dina Boluarte ha hecho dio un mensaje, como les decía, donde da unos anuncios, ¿no?, de los primeros resultados del estado de emergencia, y eso fue lo que dijo.
Somos un gobierno constitucional, por lo que aceptamos la decisión de hoy día que ha tomado el Congreso en censurar al ministro Juan José Santibáñez. Ministro que le ha puesto alma, vida y corazón para afrontar la lucha contra la seguridad ciudadana. Pero vuelvo a decir, no depende de un ministro el resolver la inseguridad ciudadana. Depende de todos nosotros. Yo quiero agradecer de corazón a nuestro ministro Santibáñez y seguramente pondremos ante ese ministerio otro ciudadano valiente como él para que enfrente no solo al crimen organizado, a la delincuencia común y trabajar con nuestra Policía Nacional, sino también para que ordene, como debe de ser, un ministerio que estaba capturado por las fuerzas oscuras. A ver, no es usual también que una presidenta defienda tanto a un ministro que ya fue censurado por el Congreso, ¿no? Pero ¿de dónde puede sacar Dina Boluarte al reemplazo de Santibáñez? Porque muchas opciones no tiene un partido, no tiene una fuerza que la respalde, tiene a la gente que está con ella en el Ejecutivo, ¿no? A ver, primero, repito, ningún peruano o peruana está sobre la gobernabilidad del país. Lo que ha hecho la presidenta de mantenerlo y seguir defendiéndolo hasta ahora es un grave error político. Siempre hemos entendido más bien que el ministro es un fusible, Dios mío, que se quema y que hay que cambiarlo para acabar con las crisis políticas y no extenderlas. Segundo, respecto a lo que decía Juan Carlos, yo te digo una cosa. Por ejemplo, el prevaricato tiene una pena muy baja. Entonces, no se trata de tirar por la ventana toda la fiscalía, pero cuando un fiscal, un juez se dan un maleante sin justificación, deberían tener una pena mayor y una cárcel efectiva. Por eso Dina Boluarte dice que van a hacerle seguimiento ahora, ¿no? A aquellos fiscales que liberen a delincuentes. Bueno, ojalá lo hagan, ha podido hacerlo desde antes. Respecto a lo otro, creo que en el gabinete no hay nadie que pueda reemplazar a Santibáñez, no porque sea irreemplazable él, sino que considero que ninguno de los actuales ministros tiene las cualidades. Claramente, quien tome ese ministerio como ministro debe ser un hombre con mucha experiencia en lucha contra la delincuencia. Entiéndase un oficial retirado, alguien que ha trabajado pues en inteligencia, o sea, alguien que tenga una larga trayectoria de vida, décadas de vida en esto. Adicionalmente, yo le añadiría, ¿no? El mensaje de la presidenta evidencia un aspecto político bien claro. Aquí, el responsable de esta crisis, la responsable de esta crisis, de toda esta incertidumbre, de todos estos enfrentamientos y desajustes, tiene un nombre y se llama la presidenta del Perú. Ella no está fuera de la pantalla, ella está en el centro. Y si atravesamos todos estos procesos de catástrofe política nacional, de enfrentamientos, como le digo, ella es la llamada a ordenar y demuestra que no tiene capacidad. Si ella sigue pensando que Santibáñez es un ejemplo de lucha frente a la inseguridad y va a buscar a alguien igual, ya estamos perdidos. Otra cosa, no estamos enfrentando un problema de seguridad ciudadana, y yo lo insisto, la seguridad ciudadana, de acuerdo a la ley y al Consejo de Seguridad Ciudadana Nacional que existe, dice, el problema es la victimización de las personas por la delincuencia y la violencia. Y aquí estamos viviendo crimen organizado. En países como Estados Unidos, que tienen menos impacto de criminalidad que nosotros, le han declarado la guerra y todo el Estado, desde el Ministerio de Economía, Relaciones Exteriores, Fuerzas Armadas, están enfocadas en la lucha contra el crimen, y aquí se está hablando de extorsión, sicariato, que sí existe, se tiene que enfrentar. Pero el tema grande es seguridad nacional y crimen transnacional organizado. Si se sigue mirando con ese corto alcance, sin carácter y sin saber de lo que se hable, porque la presidenta parece que no sabe de lo que habla, entonces cualquier ministro que nombre con ese perfil, vamos a estar peor en seguridad. Es que ese es el tema, ¿no? Porque ella considera además que él ha hecho bien su trabajo, que no nos sorprenda además verlo ahora en un cargo como asesor, como embajador o vocero, ¿no? Algo así. ¿No? Como de Martini, ¿no? De Martini salió en medio de este escándalo de Caliwarma y está ahora como asesor del Ministerio de Cultura. Pero que quería aportar algo al respecto. Que el nuevo ministro tiene que ser, aparte de un técnico experto en la materia, muy experto, por favor, no estamos para que alguien venga a aprender.
¿Qué cosa? Conciliador, por favor, dialogante, alguien que tiene puentes. No puede el ministro del Interior, se ha peleado pues con la Fiscalía, con la prensa, Pero eso es una con el característica Poder del gobierno, Judicial. ¿no? Y a eso me refiero al decir que ninguno de los ministros actuales debe ir pues ahí, porque a Dina Boluarte, la presidenta, le encanta ese perfil pleitista. Y ese es el perfil... Pero que la defiendan, ¿no? Que la defiendan, la protejan a ella, El ¿no? buen Mira qué ministro, hace, ¿no? claro, Todo el el buen tiempo. ministro para ella no es el que hace o intenta hacer un trabajo con excelencia en su cartera, sino en las mezuelas de ella, el chaleco. Eso es fatal para el desarrollo del país. Y aparte no tiene, digamos, Palacio de Gobierno una buena trayectoria escogiendo buenos perfiles. Entonces, parece que no tenemos muchas opciones, ¿no? Porque los nombres que se barajan son del propio Ejecutivo. Arana, Quero, los viceministros del Ministerio del Interior o asesores del mismo ministerio. Entonces, ahí nomás, gente de igual de confianza de Pero sí creo, Santibáñez, ¿no? Tatiana, que debe haber más de un oficial, coronel, general en situación de retiro, dispuesto a aceptar por el Perú. O sea, yo sí confío plenamente en la policía. Habrán muchos que se Que sea negarán. convocado es otra cosa. Así es. Claro. Ojalá convoquen, pero claramente hay que ver hacia afuera y no hacia adentro en la búsqueda del nuevo ministro. Ya, pero es que Dina Boluarte está muy contenta además con los logros. Esta noche los presentaba, hizo un balance de los primeros 5 días y dijo: hemos tenido 945 detenciones en 5 días, 45 bandas desarticuladas, 1.263 operativos realizados, y todos los días, al estilo Vizcarra en pandemia, va a salir, ¿no?, a contarnos el avance. Pero eso no se traduce en lo que la gente siente, eso no se traduce en lo que la gente sigue viviendo. O sigue viviendo y sufre cada día. O sea, todos los días se cuentan muertos, 14 muertos en un par de días, menos de 42 en estado de emergencia. Se supone con Fuerzas Armadas. O sea, las Fuerzas Armadas en estado de emergencia son un catalizador de mayor violencia. Ayer han estado 2 alcaldes aquí, cuyos distritos están en estado de emergencia, y me decían: en la noche no hay Fuerzas Armadas, se van a las 10 de la noche. Y la mayor cantidad de crímenes se cometen en la noche madrugada. Entonces, no está funcionando ni siquiera esa mínima estrategia que ha comenzado a emplear el gobierno. Porque no hay un responsable directo. Cuando la presidenta dice todos somos responsables, nadie es responsable. Aquí, la responsable de la seguridad de todos los peruanos, por eso está en el cargo, por eso está sentada en esa silla, es la presidenta de la República. Y si ella no puede hacer que los militares regresen más de las 10 de la noche, si no puede obtener resultados concretos de tranquilidad a las personas, entonces, ¿qué hace en el puesto? De acuerdo. Tengo que hacer una pausa, le pido por favor, no quiero cortarle la idea, pero regresamos con su aporte y vamos a seguir hablando, por supuesto, de esta situación en el gobierno. Dina tiene unos días nada más para aceptar la renuncia de Santibáñez y presentarnos a la nueva propuesta. ¿Quién será el próximo ministro del Interior? Con eso y más regresamos. Muy bien, estamos de regreso en 2025 conversando con el alcalde de Magdalena, Francis Allison, con el ex jefe de la DINI, coronel Juan Carlos Liendo. Y veíamos que Dina Boluarte tiene pocas opciones, ¿no? Quería usted hacer un comentario Sí, al respecto. todas las cifras, y debo decir que las cifras que da el gobierno en cuanto a operativos y resultados policiales no concuerda con la realidad, que entre ellos mismos se contradicen. Una cosa dice la presidenta, otra cosa dice el ministro, otra el ministerio en sus redes. Un desastre, que no haya ni siquiera información unificada. Asimismo, que en realidad han querido de manera permanente estar haciendo operativos policiales. Hay 2 tipos de delitos, ¿no? El de calle común, la delincuencia común y el crimen organizado. Para el primero son bien los operativos, pero para el segundo se requiere obviamente de inteligencia. Y básicamente la labor de Santibáñez se enfocó en qué: puro operativo de calle, es decir, dejar tranquilos a los que más matan. Lo más grave se les dejó de lado. ¿Cómo podrías capturar a una banda de extorsionadores haciendo amanecer seguro? U operativos de retorno a casa, o ahora llamándolos control territorial, Dios mío, con el nombre de Bukele en El Salvador, pero que no se parece en nada a lo que han hecho acá, porque acá no existió nunca ese plan. Nombrecitos, actos efectistas para que te vean y te tomen fotos. De acuerdo, de acuerdo. No y el Ministerio Público además ha salido a aclarar esas cifras, ¿no? A decirles: caramba, de todos los que nos traen, hay un porcentaje que no tiene ningún delito, o decía Cubas, el vocero, que el 32% eran borrachos detenidos. Entonces, a ver, debo agregar sí son cifras
que al final son personas detenidas, pero convengamos que no son esos Así es, un día domingo sicarios, prendemos el extorsionadores. televisor y vemos que la policía ha entrado y allanado una discoteca llena de hombres y mujeres jóvenes. ¿Y qué habían encontrado? Un arma, en una discoteca, detrás de un inodoro, en el baño de hombres. Pero se llevan a todos detenidos. Efectivamente, es obvio que la Fiscalía y el Poder Judicial van a tener que soltar a todos esos jóvenes porque no saben de quién es esa única arma y hay docenas de detenidos en ese caso reales. Y lo que estamos hablando es un tema de falta de gestión, de ausencia de liderazgo y procedimientos y protocolos policiales ajustados a la realidad. Porque si se trata de establecer metas para cifras, entonces yo saco 5.000 bandas y el otro saca 6.000 bandas y se distorsiona la realidad. Pero la criminalidad no se termina ahora que ya se fue Santibáñez, eso lo sabemos, no se va a cambiar y tampoco el próximo que ingrese va a llegar con una varita mágica a cambiarnos el problema rápidamente. No, pero tenemos que tener el reto es grande. El reto es bien grande, es inmenso y lamentablemente no encuentro un hecho objetivo para que un gobierno como el actual e incluso un Congreso o un Poder Judicial se involucren con la verdadera dimensión del crimen. El crimen es un fenómeno transnacional que afecta a todo el Estado. ¿No? Tiene dimensión política, económica, social, infiltra la seguridad y no se está enfrentando de esa manera. Es como si tienes una plaga de dengue y te preocupas en matar mosquitos con matamoscas. Entonces, ¿cuántos mosquitos matas para acabar el dengue? Claro. No se trata de eso. El Estado requiere una fumigación general sobre la corrupción y reformas estructurales en la policía, también en el Ministerio Público. Y vamos más allá. O sea, la policía está en una seria crisis. En pleno estado de emergencia, el ministro del Interior, ¿cómo declara un estado de emergencia en el que también está en emergencia la policía, que es la que se supone que tiene que dirigir la lucha contra el crimen? Entonces, si una policía está en emergencia, hay que reestructurarla, reformarla. Y tenemos que empezar a mirar soluciones claras y concretas. Usted entonces entiende que este gobierno no va a ser capaz ni siquiera de empezar no va a ser capaz, a ejecutar, pero digamos, políticas en ese sentido. Oficiales de policía que están trabajando en eso, en actividad y en retiro. ¿No? Es necesario mirar reformas como el modelo colombiano o el modelo brasileño, adaptándolos a nuestra realidad. Es que sabemos que hay que hacer, el tema es que no hay voluntad ni capacidad para hacerlo. Para este gobierno Bueno, de Perú, creo que los peruanos de mi generación o mayores tenemos muy claro que tenemos una gran policía, que si la apoyamos vamos a lograr revertir esto. Lo que no puede decir otros países donde normalmente las cosas han sido muy tranquilas y no han tenido experiencias dolorosas como el terrorismo, pero que eso nos ha enseñado y hoy tenemos la solución en las manos. El problema es la falta de liderazgo, la falta de apoyo de la policía, también la corrupción que hay en muchas de esas instituciones. La infiltración por el crimen. Pero por supuesto, ¿no? No quiero irme sin... Sí, y hay que entender que el crimen es un negocio. El crimen organizado, estos son empresarios del delito y hacen todo eso por dinero. Entonces tenemos que seguir el dinero. Ellos sí tienen una estrategia y están organizados, en fin, ¿de acuerdo? O sea, hay una serie de medidas Quiero compartir las imágenes de la marcha de hoy, ¿no? De esta movilización ciudadana que ha convocado a miles de personas. Vean ustedes la magnitud de gente. Ahí en la avenida Abancay han sido muchísimos los ciudadanos peruanos, artistas, en fin, muchísima gente, ¿no? Que se congregó al centro de Lima. Una marcha por la paz, tranquila. ¿Cuántos habrían habido si no lo hubieran censurado? No, ahí los ánimos probablemente hubieran sido distintos, ¿no? La gente ha ido con una actitud tranquila, a protestar, a pedir seguridad. O sea, imagínense, si no lo hubieran censurado, hubiese sido tal vez el doble, ¿no? Probablemente. Pero sí es una marcha legítima, ¿no? Sí. Es una marcha legítima. Pacífica. Pero es una marcha legítima para proteger tu vida. O sea, le estás pidiendo al Estado que no te maten, que protejan a tu familia, a los niños, y es porque el Estado en su conjunto, la República, no está cumpliendo con garantizar la vida de los ciudadanos. Muchas gracias. Los artistas vienen siendo extorsionados desde hace años. Sí. Cada vez que ahora está peor. Una bomba en la puerta de un local donde va a ser el concierto o se está realizando. Han matado a la pareja de una cantante. O sea, la lista es muy larga de extorsión y asesinato. Gracias a los dos por haberme acompañado esta noche. Muy gentiles por haber estado aquí. Me voy a una pausa y regreso para conversar con el